La película del Padrino definitivamente es una forma de pensar la mafia en diferentes países y Colombia no es la excepción. Entonces, vamos a pensar cómo funciona una mafia colombiana que también tiene clanes o familias que son poderosas, que montan alcaldes, gobernadores, presidentes. Y por eso vamos a hacer un repaso muy interesante de cómo ha sido todo ese proceso en nuestro país. Pero como sabemos que este fenómeno viene de muy atrás, primero les voy a hacer un recuento corto de cómo la mafia colombiana logra llegar a los poderes más altos. Ustedes saben que nuestro país ha tenido 8 guerras civiles, entre la Guerra de los Supremos, que fue de 1839 a 1841, hasta la Guerra de los Mil Días, que empezó en 1899 y llegó a 1902 y que por eso perdimos a Panamá. En ese trayecto tuvimos también 8 golpes de Estado, que el último golpe de Estado fue Del 1889 a 1902. Y tuvimos el último golpe de Estado con Gustavo Rojas Pinilla al gobierno de Laureano Gómez, pero que tenía como encargado a Roberto Urdaneta. Entonces, después del golpe de Rojas Pinilla, la oligarquía se une con fuerzas militares y después de eso fundan el Frente Nacional. El Frente Nacional humilla al pueblo porque las élites que mandaban a la gente a matarse por el liberal o por el conservador se unen y se reparten la torta, 4 para ustedes, 4 para nosotros, y eso hace no solamente que se aumenten las desigualdades y la exclusión, sino que muestren que los que se matan siempre son los más débiles y los más incautos. Entonces, las guerrillas liberales se sienten traicionadas porque matan a Guadalupe Salcedo, que había hecho un proceso de paz con Rojas Pinilla, que fue verbal. Matan a Guadalupe Salcedo en extrañas circunstancias. Guadalupe Salcedo fue un guerrillero liberal de los Llanos Orientales que hizo el proceso de paz con Gustavo Rojas Pinilla. Y a este lo matan, según la versión oficial, por un problema de tragos y de intolerancia, por una riña. Pero la teoría no oficial o conspirativa dice que a Guadalupe Salcedo lo mataron por sacarlo del camino y por evitar que su lucha se diera. Y ahí están las dos hipótesis. ¿Tú qué piensas? Papá, la oficial no la entendió. No, que él estaba en una cantina, se emborrachó, peleó y lo mataron por intolerancia. Ya, esa es la versión oficial. En cambio, la versión extraoficial o conspirativa, que justo en esa época se inventaron los Estados Unidos las teorías conspirativas para atacar a los opositores o a los prorrusos o a los prosoviéticos. A partir de allí, varias guerrillas y ex gaitanistas también, que no dejan de ser gaitanistas, pero que empiezan a leer otros enfoques, como Pedro Antonio Marín, luego llamado Manuel Marulanda Vélez por un compañero muerto en batalla, y después llamado Tiro Fijo, empiezan a armar autodefensas campesinas, que todavía no son guerrillas, son autodefensas campesinas que tratan de resistir los embates de ese frente nacional en donde las oligarquías se reparten la torta. Entonces, varios que habían sido de las guerrillas liberales terminan reclutados en las FARC, pero las FARC nacen por un atentado que hacen en la Marquetalia, Tolima, por parte del Plan Lazo de John F. Kennedy, que aquí lo llaman Plan Lazo con Z, pero que para John F. Kennedy era Latin American Security Operation, que era como la seguridad democrática de la época. Entonces, ¿qué pasa? Que por diferentes razones nacen las 3 guerrillas socialistas, pero todas buscan lo mismo, un cambio a través de las vías de hecho, pero todas siguen modelos y metodologías
distintas. Mientras que las FARC sigue el modelo soviético, el ELN sigue el modelo cubano, sobre todo la teoría focalista del Che Guevara, y por otro lado, el EPL sigue el modelo maoísta de China. Entonces, ¿qué pasa allí? Que estas tres guerrillas... Entre esos tres modelos, ¿Cómo? las diferencias entre esas, como las tres corrientes de ideología, de pensamiento. Las tres diferencias es que, por ejemplo, los soviéticos tienen una metodología marxista-leninista, que significa, por ejemplo, buscar una dictadura del proletariado, trabajar con la lucha de clases, buscar tumbar el régimen capitalista, montar un régimen socialista. Los chinos también buscan lo mismo, pero tienen metodologías militares distintas. O sea que la diferencia no es tanto ideológica, sino militar, porque ellos usan más la guerra de guerrillas. Por ejemplo, los del EPL, por ejemplo, usan más la guerra de guerrillas, que significa ir de lo pequeño a lo grande, como en una especie de método inductivo. Entonces, primero una vereda se toma un pueblo, después un pueblo se toma un pueblo más grande, después se toma una ciudad, después se toma la capital y luego se toma el país. Es una guerra como de lo pequeño a lo grande. Sí. Tengo una duda de Sí. la clase pasada, es si los gaitanistas, o bueno, uno de los principales, digamos, gaitanistas, forma o hace parte de las guerrillas que son de izquierda, socialistas, porque un grupo de ultraderecha años después se llama autodefensas gaitanistas, porque retoman como, pues tiene algo que ver, que tiene una ideología parecida a la de Gaitán en esa época, o por qué toman el nombre de gaitanista, o es en burla, no sé. Por la misma razón que Hugo Chávez retoma a Simón Bolívar y Álvaro Uribe Vélez también retoma a Simón Bolívar, porque las autodefensas gaitanistas de Colombia no consideran que Gaitán fuera izquierda, consideraban que Gaitán peleaba contra todas las élites de izquierda y de derecha, y que era el pueblo. Entonces, lo que llaman el Clan del Golfo, que realmente se llama esa autodefensa gaitanista de Colombia, ellos dicen que tanto los de la extrema derecha como los de la extrema izquierda son enemigos del pueblo. Entonces, ellos son tildados de paramilitares, pero son unos paramilitares que mezclan su lucha con populismo, porque realmente Gaitán era populista, y básicamente es eso, porque la figura de Gaitán se presta para ambigüedades, porque él decía: yo no soy de izquierda ni de derecha, yo no soy ni capitalista ni socialista, yo soy del pueblo y antioligarquía. Entonces, todo grupo armado que se considere antioligarquía puede terminar cogiendo las banderas de Gaitán, porque la extrema derecha, la extrema izquierda, el capitalismo y el socialismo se inspiran en Simón Bolívar. Porque, por ejemplo, Simón Bolívar dijo que los próximos opresores de nuestros pueblos iban a ser Estados Unidos, y se cumplió, de las pocas cosas que acertó Simón Bolívar. Entonces, por eso Hugo Chávez toma a Simón Bolívar como para decir que vamos a tumbar el imperialismo de Estados Unidos, y Álvaro Uribe porque lo han convertido los conservadores y católicos como un héroe patrio. Entonces, por eso una figura tan ambigua como Simón Bolívar, que fue un genocida, lo toma tanto Chávez como Uribe. Y el M-19, que es la cuarta guerrilla, nace de un robo electoral a Gustavo Rojas Pinilla, que había sido dictador, pero que esta vez ganó legalmente, y según el pueblo le robaron. Entonces se llama Movimiento 19 de Abril, porque el 19 de abril del 70 le roban a Gustavo Rojas Pinilla y nace la cuarta gran guerrilla del país. Y esta guerrilla es muy diferente a las otras tres, porque no busca una revolución estilo soviético, ni chino, ni cubano, sino que busca una revolución socialdemocrática y urbana, y tiene unas metodologías robinhoodescas. Por ejemplo, ellos, en vez de poner minas quiebrapatas, o en vez de meterse al monte, se metían a supermercados, los atracaban, porque ellos decían que los supermercados eran ladrones y que le roban al pueblo con impuestos y todo eso. Entonces atracaban supermercados y se iban a veredas pobres y a pueblos pobres a repartir esa comida. Entonces, por eso la guerrilla que mayor aceptación tuvo en Colombia, al menos hasta 1990, fue el M-19. Entonces, esa tesis la va a demostrar ahorita con un argumento. Tú tienes una pregunta, dale. ¿Cuánto van de las tres tesis? A ver, apenas vamos a empezar la segunda. Es que la segunda es Colombia. Papá, te estás demorando mucho. No, pero ya aquí está Todavía la sigue respuesta. estando- Miren.
Ya, aquí está la respuesta. ¿Qué pasa ahí? Que el M-19 es la guerrilla que hace la paz en 1989. Pero cualquiera que no conozca la historia dice que son lo mismo. O sea que las FARC, el ELN, el EPL, o sea que todos son terroristas y secuestradores y violadores. O sea, alguien que no conozca la historia dice eso. Pero alguien que aparte de conocer la historia, la haya vivido y haya visto el respaldo popular que tuvo el M-19, se da cuenta que fue quizás de todas las guerrillas, tanto conocidas como desconocidas, fue la guerrilla que más quiso el pueblo. Pero antes de que entremos en este análisis electoral, porque ahí quiero conectar con la mafia politiquera y narcotraficante en el electorado colombiano, quiero darles unos argumentos de por qué el M-19 marcó diferencias con las demás guerrillas. Número uno, fue una guerrilla que tocó el orgullo patrio. Porque miren, cómo criticaba a alguien como Álvaro Uribe o alguien de la derecha a las otras guerrillas. No, es que son modelos socialistas importados. Entonces, no, por ejemplo, las FARC son plagiadores de la Unión Soviética, el ELN del Che Guevara y de la Revolución Cubana, y el EPL de la Revolución China de Mao. Papá. En cambio, el M-19 nace por un robo electoral. Así como la primera línea nació por la reforma tributaria a las clases bajas de Carrasquilla, el M-19 nació por una rabia popular. O sea, supo canalizar en forma de guerrilla un robo electoral contra Gustavo Rojas Pinilla el 19 de abril del 70. Dime, hijo, pregunta. Ya pasaste al final la tesis 2. No te preocupes por eso. Concéntrate en lo que estoy diciendo y me vas preguntando. ¿Te parece? Sí. O sea, no te preocupes por cuál tesis es. Papá, ¿qué tesis es? No, es la 2. Es la 2. Bueno, entonces... ¿Sabes cuánto dura? No sé. Tranquilo, relájate, no te preocupes por eso. Que ya va a venir algo que te va a gustar a ti, espérate y verás. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el M-19 se empieza a interpretar, uno, como una guerrilla que nace en la ciudad, que no es tan alejada de la mayoría de la población. Dos, nace de un robo electoral. Tres, que el terrorismo de Estado del Frente Nacional justifica el M-19, así como las FARC lo justifica el ataque a la Merquetalia, así como el Che Guevara, que era un burgués que se va a la guerrilla, justifica el ELN, y la teología de la liberación también justifica el ELN, juntando la izquierda con la Iglesia Católica, o al menos con las creencias católicas. El EPL también justificando la revolución cultural de Mao en China. Pero el M-19 tiene ese toque de, no, es que nosotros no somos títeres de los soviéticos, nosotros no somos títeres de los chinos, no somos títeres de los cubanos, nosotros somos el pueblo alzado en armas, somos nacionalistas, somos bolivarianos, somos Robin Hood, porque ese rico del supermercado está aliado con los politiqueros y los politiqueros nos roban impuestos, nos mandan el ejército y la policía para que nos maten. Entonces nosotros le estamos robando a los que le roban al pueblo. Jaime Bateman Cayón, que aquí le dicen Bateman, es un apellido inglés, pero aquí como no lo pronunciaban bien le decían Bateman, pero Jaime Bateman Cayón, el gran líder del M-19, en una entrevista dijo dos argumentos que con eso quiero que redondeemos esta parte para que entremos ya en la parte más actual. Él dijo: nosotros no le robamos al pueblo. Los que le roban al pueblo son los que están en la Casa de Nariño, en los ministerios, en las alcaldías y gobernaciones, porque no existía elección popular de alcaldes ni de gobernadores, recuerden. Era el presidente. El presidente nombraba a los gobernadores y los gobernadores los alcaldes. Entonces, Son hasta 1990, la del 91, la constitución del 91 es que se legisla eso.
De hecho, fue un poquito antes porque recuerda que Andrés Pastrana fue alcalde de Bogotá en los 80, ¿se acuerdan? Entonces, fue antesitos, pero ahí fue cuando se legisló un total cambio en el sistema, porque mira que crean la fiscalía, crean la procuraduría, que no ha servido de mucho, pero ahí está. Pero bueno, entonces se roban la espada de Bolívar. Entonces se roban la espada de Bolívar, se vuelven como Robin Hood, gente aguantando hambre, los empieza a ver como ídolos, se logran colar en programas de televisión. Entonces de repente están en un canal transmitiendo algo y sale un encapuchado con una bandera del M-19, no se sabe de dónde, y luego lo camuflan y no lo dejan coger. Entonces esa guerrilla era tan querida porque, ¿saben qué? No se metía con el pueblo. O sea, la tenían como que esta guerrilla solamente secuestra a narcotraficantes o a politiqueros. Y ahí viene el segundo argumento de Bateman, que él dice, es que nosotros no secuestramos, nosotros retenemos para recuperar para el pueblo lo que los politiqueros le han robado. Porque un periodista le dice, ¿ustedes por qué secuestran? No, nosotros no secuestramos, nosotros retenemos. Si nosotros secuestráramos, pues cogeríamos a cualquier civil rico y le cobraríamos a ese civil rico no es un secuestro, no es un delito común, es un delito político. Y es un delito porque la oligarquía es la que pone las leyes. Entonces, si un corrupto se roba 50 billones del erario y nosotros lo secuestramos y se lo quitamos y se lo damos al pueblo, estamos haciendo justicia. Entonces, con ese discurso, el M-19 se ganó el pueblo. Pero ¿saben qué no se ganó el M-19? No se ganó los 4 entes que manejan la mafia colombiana. Obviamente no se ganaron a los narcotraficantes, no se ganaron a los politiqueros, que claro, es que el enemigo del M-19 no eran los ricos, es que no es odio a los ricos, es odio a los corruptos. Entonces, los politiqueros y los narcotraficantes hicieron una alianza en 1981 para frenar al M-19. Y esa alianza se llamó el MAS, que obviamente la creó el cartel de Medellín, pero con patrocinio de hacendados, de multimillonarios y de miembros de partidos como el liberal. Por eso ahí está metido Santofimio, ahí está metido Samper, y ahorita les contaré quién más, pero primero no quiero asustarlos todavía. Entonces, ¿qué pasa? Eso se creó porque creo que el M-19 secuestró una de las hermanas de los Ochoa. Marta Nieves Ochoa, correcto. Entonces, claro, se habían metido con oligarquía, se habían metido en la embajada de República Dominicana, le habían robado armas al ejército, habían atracado supermercados y habían repartido eso en el pueblo. Entonces, la élite ya estaba cansada del M-19. Entonces, dijeron los narcotraficantes, los hacendados y los politiqueros, vamos a exterminar esos HPs, esos Hewlett Packard. Vamos a exterminar, en esa época, anacronismo, en esa época no existía Hewlett Packard, pero es porque hay menores de edad, ¿no? Entonces, vamos a exterminarlos. Y significa, ¿cómo significa más? Significa muerte a secuestradores. O sea, porque ellos querían vender al M-19 no como una guerrilla robinhoodesca y que gran parte del pueblo pobre la quería, sino que la querían vender como una guerrilla terrorista. Entonces, por eso dicen, pero eso traducía muerte al M-19, muerte a secuestradores, y empieza la carnicería. Entonces, el M-19 le toca tratar de negociar. Entonces, tratan de negociar con Belisario y llegan a unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Casa Verde, y nace la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que eran todas las guerrillas que tenían alguna relación ideológica con Simón Bolívar. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que Belisario les incumple. ¿Por qué les incumple Belisario? Porque hace la negociación con ellos, pero los narcoparamilitares y el ejército lo siguen matando. Es como que cuando las FARC hizo la paz con Juan Manuel Santos o con Pastrana, que lo sigan aniquilando igual. Entonces el M-19 acusó al presidente Belisario Betancur de haberlos traicionado, y por eso se toman el Palacio de Justicia. Y
Y ahí ya estaba, por ejemplo, Gustavo Petro, pero Gustavo Petro está encarcelado por porte ilegal de armas. Entonces, Gustavo Petro no participa en el Palacio de Justicia, pero mire que mucha gente crea el efecto Mandela, que no, que Petro tomó el Palacio de Justicia. Pero lo que quería el M-19 al tomarse el Palacio de Justicia era hacerle un juicio, era obligar a que el presidente Belisario fuera a la corte y hacerle un juicio allá, porque los había traicionado en ese proceso de paz. Y obviamente Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones, y el presidente no iban a ir. Entonces pusieron un partido de Unión Magdalena contra Millonarios para no poner a los magistrados que estaban suplicando para que llegaran a un acuerdo con el M-19. Entonces, en vez de escuchar las súplicas de los magistrados, empezaron a poner un partido de fútbol, que a mí me gusta el fútbol, pero no me gusta Millonarios. Y si hubiera sido nacional, pues igual no me da rabia que cojan el fútbol como cortina de humo, y los jugadores no tienen la culpa. Pero, ¿qué pasó? Que en vez de solucionar el tema de manera pacífica para salvar las vidas de los magistrados, mandaron al Ejército Nacional a que hicieran la retoma del Palacio de Justicia, y en el cruce de balas no solamente mataron a los magistrados, sino que al recuperar el control, algunos magistrados quedaron en manos del ejército y el mismo ejército los mató, y a otros los desapareció y su cuerpo nunca apareció. Y esa verdad se tapó durante varias décadas. Eso apenas se vino a destapar en los 90s y en este nuevo milenio. Pero hasta principios de los 90s todavía se vendía la versión de que no, que todos los muertos eran del M-19. Hasta hace poquito que salieron como últimos testimonios y cosas, más de unos 4 o 5 años, todavía salía información de eso. Aún así, el M-19 quiso negociar con el nuevo gobierno, con Virgilio Barco, a pesar de que el gobierno anterior los había traicionado. Y acá, pues, sí se logra un proceso de paz, pero les matan al líder, que era Carlos Pizarro León Gómez, que era candidato a la presidencia. Entonces, bueno, esta vez no los mataron a todos, pero por lo menos les mataron al líder. Y también habían matado al líder de la Unión Patriótica, que era Bernardo Jaramillo Osa. Y no solamente mataron al líder, sino que habían matado a 6.500 de la Unión Patriótica, que eran civiles, o sea, eran de izquierda, era una izquierda marxista, pero era civil. Entonces, imagínense, es como que en este momento, o sea, es como que solamente entre el gobierno de Santos y de Duque, en unos 3 o 4 años, que maten 6.500 de la Colombia Humana, que son civiles supuestamente de centro izquierda. Ustedes se imaginan el escándalo. Si han matado casi 1.000 de la Colombia Humana y hay mucho escándalo, imagínense 6.500. Entonces aniquilaron prácticamente un partido político, y el uribismo quiere borrar eso de la historia con el doctor Rubén Darío Acevedo, pero luego lo hablaremos. Entonces, ¿qué pasó? Que a pesar de que mataron a Luis Carlos Galán, que esos fueron los narcotraficantes, a pesar de que mataron los paramilitares y el gobierno de turno con su complicidad a Jaime Pardo Leal antes, y luego a Bernardo Jaramillo Osa, el candidato presidencial de la Unión Patriótica, y a Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M-19, a pesar de que mataron esos candidatos, no se dañó el proceso de paz, porque era mala voluntad de hacer la paz, y también porque querían concentrar esfuerzos para derrotar a Pablo Escobar. También hay que decirlo, porque si no, quizás hubiesen seguido en ese genocidio contra civiles. Entonces, César Gaviria, que usted, miren ahí, ese señor que usted está ahí, mírenlo para que nunca se les olvide la cara, miren, César Gaviria fue el Juan Guaidó que aprovechó la muerte de Galán. O sea, este señor es una ficha muy importante para acabar con el cartel de Medellín. Pero es una ficha de ¿quién? Es una ficha de todos los enemigos del cartel de Medellín. ¿Quiénes son los enemigos del cartel de Medellín? El cartel de Cali, el gobierno obviamente, y Estados Unidos de América. Los Pepes son ex pertenecientes del cartel de Medellín. Entonces, el peor error que cometió Pablo Escobar fue permitir que todos sus enemigos se le unieran, porque ellos, por un ajuste de cuentas,
asesinaron y torturaron a los Moncada Galeano en la cárcel de la Catedral. Entonces, miren lo increíble que pasa, que a Pablo Escobar ni siquiera lo meten a la cárcel, sino que él se entrega. Pero él dice, yo me entrego, pero mi cárcel es una mansión donde puedo hacer orgías y donde puedo matar a mis enemigos. Y le permiten eso a Pablo Escobar. Y cuando Pablo Escobar se fuga, no es cavando un túnel como el Chapo Guzmán. No es sale caminando y abraza al guardia que lo está cuidando y una platica y llega un helicóptero por él y se va. Esa es la fuga de Pablo Escobar de la Catedral, que era un hotel 5 estrellas para hacer fiestas, orgías, partidos de fútbol y para matar los enemigos, que allá mató a los Moncada. Pero dejó vivo al guardaespaldas de ellos, que era Don Berna, que era un ex militante del EPL, y este es el que empieza a reunir a todos los sicarios que está persiguiendo Pablo Escobar. Por eso Pepes significa perseguidos por Escobar. Entonces se le juntan los Pepes, la Interpol, el bloque de búsqueda, el cartel de Cali, los paramilitares, y por eso es que a Pablo Escobar lo terminan aniquilando. Entonces, y por eso César Gaviria le gana la presidencia al conservador, miren el que está allá, le gana la presidencia a Álvaro Gómez Hurtado. Pero ahorita les explico por qué mataron a Álvaro Gómez. O sea, no vayan a creer que fue un accidente. O sea, miren pues, matan a Galán y Gaviria hereda. Y luego le gana a este y después lo matan, pero en el gobierno de Samper. Les voy a explicar ahorita por qué. Dime. ¿En qué tesis vas? Vamos en la segunda. Dime. Porque es que la segunda nos conecta con la tercera. Bueno, la tercera tesis, vamos a hablar de la relación entre mafia politiquera, elecciones en los últimos 32 años en Colombia y sobre todo cómo se relaciona con la película que vimos.